Bienvenidos y bienvenidas a Informa Talks, el podcast donde conversaremos sobre la informalidad. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto europeo INSEAD, liderado por la Universidad Autónoma de Madrid, que conecta a investigadores, instituciones, empresas y actores sociales de Europa y América Latina para repensar la informalidad en el mundo actual. Informal Talks. Síguenos por el otro sendero. Bienvenidas y bienvenidos a Informal Talks, el espacio donde hablamos de todo eso que pasa en la economía y que muchas veces no se ve a simple vista. Hoy recibimos como invitadas a las profesoras Shirley Benavides y Leonela Artavia, profesoras e investigadoras de la Universidad Nacional de Costa Rica, con una amplia trayectoria estudiando el mercado de trabajo en las áreas de informalidad y precariedad en sectores como el turismo, plataformas digitales, el trabajo doméstico y la economía del cuidado. Con ellas, hoy vamos a compartir un espacio de conversación muy variado, pero guiado por dos hilos conductores muy claros: la realidad económica y social de Costa Rica y el tema central de nuestro podcast, la informalidad. En este marco hablaremos de turismo, un sector lleno de contrastes y tradicionalmente muy relevante en la economía de Costa Rica. También vamos a explorar el papel de las plataformas digitales que están creciendo hoy con fuerza y nos acercaremos a la economía de los cuidados y las barreras de entrada a las nuevas formas de trabajo en términos de género, un eje transversal que determina muchas de las dinámicas laborales. Vamos a empezar. Shirley, Leonela, bienvenidas. Muchas gracias. Shirley, vamos a comenzar contigo con una pregunta que puede resultar muy simple, pero seguramente no lo sea. ¿Cómo definiríamos hoy la informalidad en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica, igual que en América Latina, uno de los principales problemas estructurales que tiene la América Latina es la informalidad. Y eso va muy amarrado a la desigualdad, que es el otro gran problema de América Latina. Y Costa Rica, ¿verdad? En ese marco no se exime. Si bien es cierto, tenemos tasas de informalidad menores que en otros países vecinos, pero digamos está latente ahí con todas las implicaciones que eso genera, especialmente en el tema de desigualdad. Porque en este momento Costa Rica es uno de los países más desiguales de América Latina, y América Latina junto con una parte de África somos los más desiguales del mundo. Entonces eso quiere decir que hay problemas estructurales muy amarrados, por supuesto, también a los resultados de la informalidad laboral, que están haciendo que esas desigualdades sean presentes en todos los estratos y en todos los territorios y los diferentes niveles. En tus trabajos has analizado cómo la informalidad se distribuye según la educación, el territorio, el género. ¿Cuáles crees que serían los principales factores que mantienen estas tasas tan altas de informalidad en Costa Rica? Bueno, yo creo que hay un problema relevante, y es el tema educativo, ¿verdad? Una población con educación secundaria incompleta tampoco puede acceder a muchos empleos formales. Y eso nos está trayendo pues este tipo de problemas. Por supuesto que la informalidad está más concentrada en personas que tienen una baja escolaridad, ¿verdad? Entonces no tienen opciones. Situación que podría empeorar con todo este desarrollo tecnológico, toda la inteligencia artificial que viene a desplazar también una serie de puestos de trabajo muy rutinarios, y que este tipo de personas con baja nivel de escolaridad pues obviamente se van a poder ver más excluidas. Y por supuesto que el tema de opción laboral en territorios alejados del gran área metropolitana, como son todo el tema de rural y el tema donde se encuentran las playas y los, ¿verdad? Todo el desarrollo más pesquero, que se vuelve también actividades informales. Muy bien, muy interesante, muchas gracias. Vamos a centrarnos ahora en dos sectores más específicos, ¿vale? Uno que tradicionalmente ha sido muy relevante para Costa Rica, que es el del turismo, y otro que está más en desarrollo, que sería el de las plataformas digitales. Al igual que pasa de forma muy similar en España, el turismo es un sector central para vuestro país. Genera muchísimo empleo, tiene una contribución muy importante al Producto Interior Bruto y además sois un país que sois referencia y sois líderes en términos de ecoturismo a nivel internacional. Y esto hace
la marca, esto crea la marca de Costa Rica, ¿no? Y todos conocemos estas luces, ¿no? Del sector turismo, todo lo bueno que aporta tanto a la economía de Costa Rica como a la de España, pero también somos conscientes de que existen muchos impactos negativos y muchas sombras, ¿no? ¿De qué manera entra aquí, en este sector, la informalidad, ¿no? ¿Cómo afecta esta informalidad al sector turismo en Costa Rica? Bueno, yo creo que aquí sería interesante hablar de la actividad como tal. En 1960 se crea la primera ley que desarrolla o que pone al turismo como una de las actividades prioritarias. Esto viene a ser fortalecido en el 2002 con un decreto ejecutivo donde se dice que la actividad turística es la actividad esencial del país y autoriza dentro de las capacidades que tanto el sector público como el sector privado inviertan en turismo. Esto podría ser bueno en primera instancia, como usted lo dijo, pero también tiene sus bemoles. ¿Cuáles? Por ejemplo, que se ha desarrollado las grandes cadenas hoteleras, algunas españolas incluso, están por allá y han generado una serie de empleos, pero también las inversiones salen, no quedan en Costa Rica, sino que salen a sus países originales. Correcto. Eso es uno. Lo segundo es que no necesariamente, y eso lo vimos por ejemplo en Guanacaste, que es una de las provincias del Pacífico que atrae más turismo, hay una posibilidad de encadenamiento con los habitantes locales y con micros y pequeñas empresas o emprendimientos por dos cosas fundamentales. Uno, la capacidad de respuesta. Sí. Entonces nos decía una vez un gerente de uno de los grandes hoteles que hay en Guanacaste, mire, yo lo veo esto como, casi nos dijo que como caridad, ¿verdad? Como posibilidad social, pero no lo siento como un encadenamiento, porque no tienen ni la calidad ni la posibilidad de reaccionar en las cadenas turísticas grandes a los micros, pequeños y medianos empresarios. Las señoras que te hacen las sábanas o las señoras que se dedican a actividades, digamos, de baile o de canto, ¿verdad? Musicales. Entonces, no, lo ven más como eso, no como encadenamientos reales, porque las grandes empresas no lo ven y ahí empieza a darse la informalidad. Y desde tu análisis, ¿cómo crees que esta informalidad que está presente en este sector puede afectar a la competitividad de Costa Rica como destino turístico y a la sostenibilidad del propio destino? Sí, yo creo que como todo tiene sus riesgos, especialmente la informalidad que está en las calles, y que se pone también en riesgo, en diferentes riesgos, tanto riesgos físicos de seguridad como riesgos incluso ambientales. Sí. Pero nosotros también hemos hecho el análisis del tema ambiental en la última investigación que hicimos en julio de este año, y también se ve afectado por todos los desechos y el manejo, ¿verdad? El tema de informalidad. Entonces, por supuesto que afecta. Si estamos hablando de estos estratos, si estamos hablando de las grandes cadenas hoteleras, ellos tienen su propio mundo, ¿verdad? Encapsulados a sus turistas. Sí. Un autobús los lleva al hotel y el hotel los lleva a lugares que ya están previamente establecidos. Sí. Y por ejemplo, en la provincia de Punta Arenas, que llegan muchos cruceros, de ahí ellos ponen sus tramitos, las personas que venden en la calle, para que cuando bajen los turistas les compren algún souvenir o alguna ropa, y la mayoría de los casos son trasladados en carros, y entonces ellos simplemente lo que pueden adquirir de eso es muy poco, ¿verdad? Sí, totalmente, completamente. Es verdad que este sector es muy dinámico, ¿no? Y ya hemos comentado que genera mucho empleo. Entonces, ¿qué políticas públicas o qué estrategias se podrían implantar, se consideran necesarias para formalizar estas actividades turísticas, pero sin comprometer ese dinamismo y esa capacidad de generar empleo, ¿no? Que caracteriza el sector? Bueno, yo estoy de acuerdo en parte. Vamos a ver, ¿por qué en parte? Porque políticas públicas y programas tenemos bellamente diseñados un montón. O sea, que el generar otras políticas públicas directamente para el tema de turismo no hace falta. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo hemos revisado mucho en las investigaciones, tanto en las que hace Leonelas como en las que hacemos nosotros en CEPRODES.
es la ejecución de la política pública. Y entonces es cuando sale en economía los dos famosos premios Nobel de Economía del 90 y del 2023, donde nos dice que la institucionalidad, y de ahí salen los premios Nobel, es la que genera crecimiento y desarrollo. Y realmente cuando lo estamos viendo así, incluso cuando vemos el análisis del desarrollo teórico del concepto de informalidad, desde Marx hasta lo último que dijo la OIT hace 2 años sobre la definición de informalidad, podemos ver que en el fondo todo el tema de la calidad institucional es lo que hace que sea o no efectivo esas políticas, porque las políticas existen. En tema de informalidad en general, sí habrá que montar algunas políticas especialmente para el aseguramiento, porque muchas veces se ve como estos pequeños empresarios de turismo y de otras actividades, como se tocan como si fueran los grandes o medianos. Y no, hay que ver una diferenciación porque no tienen la misma capacidad. Correcto. Bueno, con las cadenas hoteleras y los hoteles pequeños siempre pasa lo mismo. Sí. Muchas gracias, Shirley, por esta perspectiva tan interesante del sector turismo. Vamos a pasar al otro sector, el de las plataformas digitales. Para ello vamos contigo, Leonela. Gracias por estar aquí. Quería preguntarte, en base a tus trabajos de investigación, ¿cómo evalúas el papel de estas plataformas digitales en la economía de Costa Rica? Sí, bueno, gracias también por la invitación. Es un gusto para mí estar acá. Vamos a ver, las plataformas digitales juegan un rol bastante interesante tanto en Costa Rica como a nivel global, ¿verdad? Entonces se insertan en una lógica estructural particular, en el caso centroamericano, costarricense y latinoamericano, de un desempleo estructural. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que reconocer? Que es una fuente de empleo para personas que no están encontrando empleo en sus lugares. De hecho, la encuesta que aplicamos encuentra que más del 45% de las personas que están ahí trabajando no encuentran un empleo. Entonces, es una fuente de empleo que llega a instalarse en un contexto donde tenemos problemas estructurales y por tanto puede aprovecharse esta situación, ¿no? Entonces, es lo primero. Y claro, está en clave de este cambio tecnológico, ¿no? Y este uso de plataformas en esta fase de plataformización de las economías que podría verse un poco más lento, como que era algo del futuro, ¿no? Que podríamos haberlo leído así, pero en realidad con la pandemia se aceleró un montón, tanto en nuestra región como en el mundo entero su instalación, ¿verdad? Entonces, creo que de entrada es una fuente de empleo. Y la forma, lamentablemente, después lo hablaremos porque en cómo se está manifestando el cambio tecnológico en el mundo del trabajo en nuestros países. Muy bien, es muy interesante, sí. Y estas plataformas digitales como generadores de empleo, con la nueva inserción laboral, ¿no?, que está habiendo en estas plataformas digitales, ¿se están dando denuncias por parte de los trabajadores sobre las condiciones laborales que tienen en estas plataformas? Este es también un tema muy particular porque, vamos a ver, hay que entender a estos trabajadores como un bloque muy vulnerable, ¿verdad? Entonces, no es como que tengan toda la voz, o sea, sí la tienen, pero la posibilidad o la libertad para expresarse, ¿no? Entonces, es un bloque muy vulnerabilizado que además tiene mucho temor. Mucho porque también venían del desempleo, mucho porque están ya en un estrato muy bajo y si no tienen acceso a una plataforma, entonces, ¿qué? Entonces, imagínate que en repetidas entrevistas en Latinoamérica, ¿verdad? Lo que siempre nos dicen es que es mejor algo que nada, ¿verdad? Entonces, esas personas que ya han estado sin nada de empleo, es mejor este empleo que no tenerlo. Entonces, yo creo que es importante leer, porque también nos ha preocupado mucho desde nuestro proyecto de investigación, como que esa población trabajadora se organice y desde la lógica de las luchas laborales, pues tiene que partir de la base, pero es que esta base no lo va a poder hacer, ¿no? Están con muchísimo temor. Entonces, lo que sí encontramos es que hay más que todo denuncia desde fuentes o vamos a ver desde bloques académicos o organizaciones como la OIT, fundaciones como la Fundación Frederick Ebert en la región que tiene un rol muy importante, también trabajamos en alianza con ellos y ellas, es más desde ahí que se está evidenciando, bueno, y nuestro rol como universidad, ¿no? Y nuestra universidad en particular tiene como que se debe a la población y hablamos de la universidad necesaria, entonces desde ahí hemos venido denunciando las condiciones en que se está trabajando, porque aparte de responder a una lógica de desempleo estructural,
lo hace desde un empleo precarizado, ¿verdad? Y eso ya está debidamente medido en muchos lugares del mundo, y nosotros lo hemos medido para nuestro país, entonces no hay duda de que es un empleo precario, ¿no? Entonces es más desde estos otros entes donde se está levantando la voz, al menos en Costa Rica. ¿Y consideras ya dentro de los trabajadores pues que pueden existir diferencias, por ejemplo, entre riders y VTC, o que las propias mujeres pueden encontrar violencia de género dentro de estas plataformas? Sí, mira, en 2020 nosotros estábamos planificando una encuesta porque ya estábamos viendo como esas condiciones de trabajo y teníamos nuestras sospechas desde el 2019. Y ya teníamos planificada nuestra encuesta, la forma de aplicarla, porque no es nada sencillo, ¿no? Llegar a esta población en 2019, que era todavía muy reciente. Sí. Pues bueno, en 2020 nosotros teníamos nuestro trabajo de campo para marzo, abril, y en 2020 con la pandemia no fue posible. Hicimos una indagación inicial. Y entonces lo que sí nos pudimos dar cuenta es la diferencia que hay entre repartidores, riders, deliveries, y los VTC que le llaman acá, o que podríamos hablar transporte de pasajeros allá, ¿verdad? Sí hay una diferencia muy grande. En términos de estabilidad pueden ser similares, pero están más expuestos a sanciones los riders que los VTC, y además tienen un ingreso mucho mayor. Otra cosa que se da en los VTC es o transporte de pasajeros, es que es más como complemento de ingresos, ¿no? En cambio los riders, muchos están dependiendo de ese ingreso. Y luego, con respecto a la incorporación de las mujeres o la violencia de género, eso era algo que queríamos medir en ese momento, imposible. Luego en 2023 aplicamos una encuesta y todavía mi lectura es que no teníamos el conocimiento del tema para poder entender cómo era la inserción de las mujeres. Pero ahora sí sabemos que sí, que están expuestas a muchísima vulnerabilidad, a violencia, acoso, abusos o también a robos, ¿no? Pero no solo, es la misma lógica de funcionamiento de esas plataformas que excluye. Claro. Y por eso tenemos que es un sector altamente masculinizado, ¿verdad? Nuestro estudio arrojaba un 4% de mujeres. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, en sus estudios ha encontrado que más o menos igual 4 o 6% para América Latina de inserción laboral de las mujeres ahí. Entonces eso nos habla de que repele, ¿no?, la fuerza de trabajo femenina. Y claro, cuando vemos cómo es su desenvolvimiento, nos damos cuenta por qué. Sí, absolutamente. Y en base a esto, ¿tú crees que los sindicatos pueden tener esta oportunidad de tomar una fuerza pues para representar, para proteger a estos trabajadores en la economía de plataformas? Mi criterio, justo porque estamos también en un proceso de investigación sobre centrales sindicales en Latinoamérica, es que no solamente podrían, sino que se requiere el rol de los sindicatos. Por eso que mencionábamos de esta gran vulnerabilidad. Si estas personas no encuentran un ente que funja intermediario y que apoye y que lleve información y que sirva de escudo, ¿no?, ante la lógica en que operan las plataformas, no va a ser posible para ellos y ellas. Es decir, yo creo mucho en el poder organizativo de la base. Sin embargo, la vulnerabilidad en que trabajan estas personas demanda la inserción y el involucramiento de los sindicatos. ¿Qué pasa? Que los sindicatos se enfrentan a una brecha tecnológica bastante amplia. Lo hemos diagnosticado en estos procesos de entrevistas. Hemos estado entrevistando centrales sindicales de Centroamérica, de República Dominicana, de México, y lo que nos damos, y los otros colegas han entrevistado centrales sindicales del sur de América. Entonces la lógica va muy en esa línea, ¿no?, de que hay una brecha tecnológica que hay que romper para que se puedan incorporar, ¿verdad? Ya tenemos avances interesantes en México que también tienen un gran apoyo, y está la UNTA, que se conformó como sindicato y nos da cuenta de cómo puede hacerse. Pues muy interesante también. Muchas gracias, Leonela. Vale. Quisiera moverme ahora hacia un tema que atraviesa todo el ámbito laboral, que sería la economía de los cuidados. Esto es así porque al final, tanto el mundo digital como en el tradicional, las responsabilidades del cuidado, como puede ser la crianza, el acompañamiento, las tareas del hogar, condicionan quién puede trabajar, en qué condiciones y con qué nivel de formalidad. Entonces, sentidos libres de responder ante este tema, vamos a empezar con una pregunta que sería ¿de qué manera el trabajo de los cuidados
serían estas cargas no remuneradas, se entrelazan con la informalidad y con la inserción laboral? A mí me parece que mezclar trabajo de cuidados con informalidad es algo muy necesario que tenemos que hacer en la lectura de los mercados laborales de las mujeres. La primera precisión es que definitivamente los mercados laborales de las mujeres no pueden leerse desde la misma lógica de los mercados laborales de los hombres. Y ahí surge el rol del trabajo de cuidados no remunerados, ¿no? Y del uso del tiempo. Entonces, cuando nos damos cuenta o cuando revisamos la data en conjunto del uso del tiempo con el trabajo o las condiciones laborales de las mujeres o su inserción laboral, nos damos cuenta que tiene mucho que ver. Este año hemos trabajado una investigación con una colega de nuestra Universidad Nacional, catedrática también por allá, que es pionera en las encuestas del uso del tiempo en el país, y lo que se llama Irma Sandoval Carvajal, que nos dimos cuenta es que conforme aumentan las jornadas dedicadas al trabajo de cuidados no remunerados, puede incrementarse hasta en 44 puntos porcentuales la no inserción laboral. Es decir, que si tengo mayor carga de cuidados, tengo mayores probabilidades de no estar trabajando, ¿verdad? Para nuestro país, eso no es una sorpresa, pero sí la relación con trabajo de cuidados no remunerados, porque tenemos una inserción laboral femenina más baja, ¿verdad? Que la de los hombres, bastante más baja. Entonces, todo que ver. Y también estamos explorando en el vínculo entre trabajo de cuidados no remunerados, este tiempo utilizado, y, bueno, la inserción laboral, y también cómo esa inserción laboral está trastocada por la informalidad. Y aunque no es fácil hacerlo, porque son bases de datos todas separadas, ¿verdad? Que lo que hacen es evidenciar esta lógica de que vemos la dimensión reproductiva por un lado y la dimensión productiva por otro, y que cuando las mujeres estamos en las dos, no hay nada que nos lo pueda explicar, ¿no? Pero en este empate entre bases, sí es posible, aunque con su dificultad, encontrar que hay una determinación de también entre mayor cantidad de tiempo dedicado a los cuidados en forma no remunerada, más probabilidades de informalidad vamos a tener, ¿verdad? Y en la lógica sí sabemos que muchas veces las mujeres no pueden encontrar un trabajo a tiempo completo porque tienen que cuidar de sus hijos, ¿no? O una persona dependiente con alguna discapacidad, o que tampoco pudieron estudiar por esas mismas razones, y entonces si tengo un perfil académico más bajo, puede tener más dificultad de insertarme en un puesto formal. Entonces esto es como lo que sabemos en la práctica, pero desde la cuantificación podemos ir encontrándonos con estas relaciones que podemos ahondar y entender mucho mejor, pero estamos en esa exploración. Totalmente. Y Leonela, para avanzar hacia una mayor igualdad, ¿no? Y reducir esta informalidad, ¿qué transformaciones sociales ayudarían a reconocer y redistribuir el trabajo de cuidados? ¿Qué cambios podríamos decir que serían prioritarios a día de hoy en Costa Rica? Sí, primordialmente, y aquí sí tengo que hacer el punto de distinción con respecto a otras áreas, que nuestras políticas públicas ni siquiera están llegando a lo mínimo que requerimos en términos de cuidado, ¿no? Y va desde esta misma lógica de no entender, vamos a ver, o de no comprender aún estas relaciones entre el trabajo productivo y reproductivo y el rol que tienen las mujeres, lo cual responde a una invisibilización sistémica, ¿no? Sabemos que esto ha sido así durante muchísimo tiempo y eso se evidencia en las políticas públicas. Entonces aquí lo primero es, hay una salida que a mí me parece muy adecuada a este punto, que es la del diamante de los cuidados, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol de las empresas o del sector privado? ¿Cuál es el rol comunitario? ¿Y cuál es el rol de los hogares? Lo real es que en nuestro entorno la mayor parte de la responsabilidad recae dentro de los hogares, y dentro de los hogares en las mujeres. Entonces, lo primero que necesitamos es impulsar una mayor corresponsabilidad del Estado, fortaleciendo nuestra red de cuidado, que si bien es cierto, ya hemos avanzado un poco en esta materia, está muy dirigida a niños y niñas, ¿verdad? No tanto a población adulta mayor, y justo en un momento en el que estamos pasando a una fase de envejecimiento de nuestra población. Pero hay una particularidad, y es que la red de cuidado pública depende de los ingresos de los hogares. Entonces, si yo no estoy en condición de pobreza, no, mi hija, por ejemplo, no tiene acceso a la red pública. Tiene que ser desde los ingresos del hogar, y eso ya es una limitante. Entonces, el diamante de los cuidados, reforzando cuál es el rol del Estado, cuál es el rol y participación del sector privado, que a mí me parece que, aunque es mala palabra,
tenemos que seguirlo mencionando en el sentido de que los impuestos a nadie le gustan, pero la sostenibilidad de la vida tenemos que hacerla entre todos y todas. Entonces, el sector privado me parece a mí que tiene un rol ahí desde la participación por medio de los impuestos y el Estado como proveedor, ¿verdad? Y reconociendo que no tiene que ser en función de nuestra condición de pobreza, sino en el marco también de la reciente declaración de los cuidados como derecho humano, sino como garante de ese derecho, ¿verdad? Cuidar, cuidarse y ser cuidados. Y las comunidades desde sus propias lógicas aportando, ¿verdad? En este sentido, me voy a permitir unos instantes, hemos estado discutiendo desde nuestro proyecto con movimientos, organizaciones sociales, sobre la posibilidad de remunerar el trabajo de cuidado no remunerado. Sí, entonces no es nada fácil, es toda una maraña ahí, no solo institucional, más que eso es desde nuestra propia concepción de este trabajo y de dónde van a salir los recursos, porque desde nuestras estimaciones solamente atender la población en pobreza implicaría un 11% del presupuesto nacional, donde estamos con un déficit, que es un problema, o sea, eso no es posible si no buscamos fuentes de financiamiento. Entonces, por ahí pueden surgir alternativas, ¿no? Pero en realidad hablamos que en la generalidad se habla de un sistema nacional de cuidados que pueda responder a estas realidades. Totalmente. Bueno, pues como estamos pudiendo ver en este episodio, Costa Rica está viviendo transformaciones importantes ligadas al nuevo paradigma tecnoproductivo, ¿no? Digitalización, automatización, cambios en los modelos productivos. ¿Cómo creéis que estas tecnologías pueden influir en la informalidad? ¿Qué oportunidades nos pueden abrir y qué riesgos pueden profundizar? Yo creo que, hablando un poquito de los cuidados, ¿verdad? En Costa Rica, como bien lo dijo Leonela, se están enfocando mucho en la niñez. Uh-huh. Y nosotros hace más o menos 15 años generamos toda la red de cuidado, pero en los últimos años se ha venido descuidando. Y con en 2050, ¿sí? Estamos en el 25, es que esto va tan rápido, ¿verdad? Rápido, sí. A veces suenan los números muy raros, pero vamos a tener muy buena parte de la población mayor a 65 años. Claro. ¿Quién va a cuidar esto? ¿Verdad? ¿O quién nos va a cuidar? Estoy ahí metida. ¿Quién nos va a cuidar? O a las personas con discapacidad. Claro. Entonces, la red de cuidado debería estar mucho mejor estructurada. Sí. Y lo de la pobreza, yo creo que no tenemos tanto que ver cómo le damos a las transformaciones, a la pobreza como tal, sino más bien buscar mejorar el crecimiento económico y la redistribución del ingreso. Y ahí venimos a la pregunta suya, para amarrar un poco con eso. Tenemos un problema educativo y tenemos que aceptarlo. En Costa Rica fue el primer país en el mundo que dejó de invertir en ejército, ¿verdad? En los 40 más o menos, 1940. ¿Qué hizo esos recursos? Los invirtió en educación y en salud. Uh-huh. Y por supuesto que si nosotros vemos cualquiera de las teorías de desarrollo, esas son actividades prioritarias para que un país esté desarrollado, tener adecuados sistemas de salud y adecuado sistema educativo y seguridad. Ahí está, digamos. Entonces, eso nos hizo desarrollarnos muy bien y diferenciarnos del resto de América Latina. Pero de unos años para acá, algo ha pasado con la educación. Y vea que tenemos la media en población, educación secundaria incompleta. O sea, la gente se sale, ¿verdad?, del sistema educativo. No es lo que yo le llamo, no es sexy para los muchachos. Y entonces terminan saliéndose. Se han hecho esfuerzos importantes, incluso se habían dado algunas transferencias a los hogares que mantenían a los estudiantes en primaria y en secundaria, pero eso no ha sido suficiente y la pobreza ha seguido ahí manteniéndose. Yeah. Hay que buscar algo más desde la perspectiva educativa más sugestiva para que los estudiantes se quieran quedar, especialmente en la revolución tecnológica y toda la inteligencia artificial, que Costa Rica ya tiene una política bellamente diseñada, donde dice que vamos a ser el top mundial. Pero con las condiciones educativas y estructurales que tiene el país, eso no se va a lograr. Entonces hay que empezar por tomar decisiones para mejorar la educación, que no es fácil y no es de un día para otro tampoco,
y algunas decisiones estructurales que el país ha venido jalando y que eso hace que alguna gente siga estando en el círculo de la pobreza. Imagínense que la mayor población de pobres en Costa Rica está en los niños. ¿Cómo hacemos para sacar a esos niños? Si no es a través de la educación, ¿verdad? Y de la generación de mejores habilidades para la empleabilidad y empleabilidad de calidad y empleabilidad como la OIT lo plantea, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, claro que es un reto muy complejo. Algunas administraciones, especialmente la que tenemos actualmente en el gobierno, la parte social se ha dejado de lado porque es más importante cerrar las finanzas públicas, pero el precio lo ha pagado la red de cuidado, lo ha pagado los pobres porque no han podido salir de ahí. No ha habido un apoyo. Pues qué interesante. Bueno, seguiríamos durante horas, pero tenemos que ir terminando. Shirley, Leonela, muchísimas gracias por haber compartido esta charla tan interesante para todas nosotras y llena de aprendizajes. Y a nuestros oyentes también gracias por quedaros hasta el final y por acompañarnos en este viaje por la informalidad de Costa Rica. Hasta aquí Informal Talks. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Informal Talks, el podcast del proyecto europeo INSEAD. Muchas gracias por escucharnos y no olvidéis suscribiros para no perderos los próximos episodios. En este podcast participamos, en la parte técnica, Adrián García Cuadrado y Pablo García León, y en la producción, Javier Vaquero, Nuria Laguna, Laura Vidal y yo misma, Esther Alarcón. Hasta el próximo episodio. Sed muy formales o no tanto.